Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Esta mañana queremos hablar acerca de la Biblia, enseñar y queremos decirles que antes de todo oremos al Señor. Cuando te levantes, ora al Señor. Si no te alcanza el tiempo, recuerda, levántate más temprano. Puedes orar en el camino, puedes detenerte un momento, orar en la tarde y en la noche puedes orar a Dios pensando un poquito en las cosas que has hecho y que examinando tu corazón, poniéndolo delante del Señor, por medio de la oración entras a su presencia, entras a juicio, le dices qué hiciste, aunque Él ya lo sabe todo y Él es bueno y Él te perdonará si confiesas tu pecado. Si has pecado, y todos pecamos, a veces Dios nos dice que hagamos cosas y nosotros no las hacemos, omitimos. Hemos pecado en muchas maneras. Sabemos que muchas cosas no debemos de hacer, que no son importantes y las hacemos porque le damos prioridad. Y a veces las cosas no marchan bien. Así es de que en esta mañana quiero leer algo fantástico. Quiero leer algo que mucha gente dice que no sabe quién es Dios. Ahí tengo un librito que tomé de los testigos de Jehová que dicen que Jesús es solo el Hijo de Dios, es solo el Maestro. Jesús no es lo que nosotros sabemos. Jesús es Yeshua en hebreo, es el Hijo de Dios. En español es Jesús. Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a la tierra santa y, y allá este, cumplió su palabra porque dijo, y estaré entre ustedes. O sea, eso es lo que dijo el Señor. Entonces, desde el Antiguo Testamento hemos oído muchas cosas. Mucha gente está confundida porque dice que no entiende de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Dice unas cosas y no entienden las palabras. Hay que leer con cuidado siempre, hay que estar leyendo eh, las conjunciones, por ejemplo, y, entre, él, habló, quién se apareció, quién es el que dijo. Entonces, hay muchas cosas de qué hablar y qué decir. Por ejemplo, yo tengo la versión en inglés y puede ser fantástico porque aquí en inglés dice, está traducido del inglés al español, pero en el inglés, cuando tú lo traduces en realidad, las palabras cambian y te revelan una situación interesante. Por ejemplo, hoy vamos a leer el llamado de Gedeón. Entonces, Dios llamó a Gedeón y Gedeón en ese tiempo él era un juez y él era un muchacho pobre, humilde y el Señor le habló y él pues respondió al llamado que el Señor le hizo porque iban a ser liberados por medio de él ante los madianitas, porque los madianitas los tenían en opresión. Así es de que, fíjense lo que dice en esta versión. Voy a leer el capítulo 6, pero voy a leer desde el 10. Y miren lo que dice en el capítulo 10. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios. Fíjense lo que dice. Si leemos desde el 9 dice,
Y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes. Y ustedes, dice, y a ustedes les di la tierra de ellos. La tierra se la dio Dios a Israel. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios. Y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora, pero ustedes no me hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. Él se estaba escondiendo. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Fíjense lo que le está diciendo. Se le apareció el ángel del Señor. El Señor está contigo. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? ¿El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en poder de los madianitas? El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes, Gedeón, para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de todas las familias de las tribus de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Así es de que en esta versión dice de esa forma, pero vamos a leer ahora la Reina Valera, donde desde el 9 leí, y aquí está hablando. Dice, desde el 8 dice: el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y os di su tierra. Y os dije, fíjense lo que dijo: yo soy el Señor vuestro Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya presencia, dice, habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí está diciendo en este versículo, dice que yo soy el Señor, su Dios. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Joás de Abesierita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿dónde están, Señor? ¿No nos sacó el Señor de Egipto?
y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si me he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, aquí hay unas palabras que son a la vez sencillas y a la vez extrañas, porque se le aparece el ángel de Jehová y le dice, y habla con él, y él le dice, Señor. O sea, desde el principio, los versículos tienes que verlos y dice, aquí dice que le dijo un profeta y le dice, yo soy el Señor tu Dios. Entonces, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina en Ofra. Entonces el ángel del Señor se le apareció y habló con él. Entonces Gedeón le dijo, Señor mío. O sea, le dijo, Señor. Dios se le apareció. Entonces él está hablando de las cosas, dice, ¿no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y aquí está en el 14 dice, y mirándole el Señor. Supuestamente decimos, se le apareció el ángel de Jehová, pero aquí está diciendo, y mirándole el Señor. Dios mira a través del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Y le dijo, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Entonces le volvió a responder Gedeón, le dijo, Señor mío. Y ya le dice que él es el más pequeño. Entonces otra vez dice, el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Así es de que aquí dice una situación de un cambio de palabras donde dice que se le apareció el ángel de Jehová y el mismo Señor, o sea, Jehová le dijo. Jehová es, es Dios. Jehová es la transliteración, es el actual nombre de Dios que le dimos nosotros ahora en este tiempo, porque uno, la palabra yo soy el que soy, cuando se le apareció a Moisés, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, les puso las palabras hebreas que dice yo soy el que soy, que quiere decir la Y, y está al revés, con la pronunciación se escribía de derecha a izquierda, entonces cuando se pronunciaba de derecha a izquierda escribían así, le ponían primero la Y, la H, la W y la H, o sea, no se puede pronunciar, entonces decían Yahweh, Yahweh, entonces yo soy el que soy, decía el Señor. Eso significa, yo soy el que soy, el autosuficiente, yo, el ser, el Dios de Israel. Entonces, si dice que se le apareció, y aquí mandó el ángel de Jehová, se le apareció a Gedeón, y mucha gente no entiende quién es Dios, aquí bien clarito, en estas palabras desde el 14, y mirándole Jehová, Yahweh, Yahvé, y mirándole, le dijo, ve con esta tu fuerza, o sea, lo está mandando, pero en el de que del texto, del contexto,
Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, padre de Gedeón. Estaba Gedeón sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ya está hablando el ángel de Jehová, y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón al mirarlo, pues le respondió, ah, Señor mío. O sea, le está diciendo, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Entonces le dice Gedeón, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor, o sea, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y ahí está. El que estaba delante de Gedeón era el ángel de Jehová. Y ahí dice, y Jehová le dijo, mirándole Jehová le dijo, debería de haber escrito el escritor aquí, y mirándole el ángel de Jehová le dijo, pero dice, y Jehová le dijo, el gran yo soy, y lo mandó. Entonces otra vez le dijo Gedeón, ah, Señor mío. Y otra vez dice, y Jehová le dijo en el 16, el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. El Señor, Dios está con su pueblo. Hay mucha confusión respecto a esto, pero es fácil de entender. El ángel de Jehová es Jesús. Es que dice, el otro día oí que dijeron, ah, es que nadie ha visto a Dios. Jamás. Y Jesús dice en Juan 1:18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie, él dice que nadie. El unigénito Hijo del Padre, él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿cuándo vieron? Porque dicen, y Moisés vio a Dios cara a cara. ¿A quién vio Moisés? Moisés vio al ángel de Jehová, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesucristo. O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, tenemos que pensar si decimos referentemente a la situación de que nadie ha visto a Dios. Y muchos dicen, oh, sí, sí, Moisés lo vio cara a cara. Entonces, ¿quién es Dios? Porque los testigos de Jehová en su librito, ellos dicen, la otra vez que platiqué con ellos, que les hablé, le dije, a ver, díganme, ¿quién es el ángel de Jehová? Ah, tú hablas del ángel de Jehová. O sea, para ellos el ángel de Jehová no es Dios. Ellos no saben ni siquiera quién es. Aunque a veces sean muy sabios y digan, no, sí sabemos quién es. ¿En serio? ¿En serio ellos pueden decirnos que el ángel de Jehová es el mismo Dios y es el mismo Jesucristo? O sea, ¿pueden decirnos ellos? Cuando la Biblia habla de un solo Dios y que Dios se manifestó a los hombres por medio de Jesús, desde el pasado, desde antes de la fundación del mundo, el que estaba abogando por la humanidad era Jesucristo. Dios iba a destruir la tierra, el Padre iba a destruir el planeta de nosotros, a los humanos. Y sin embargo Dios, en su misericordia, eh, platicando con Jesús, porque Él estaba ahí en el Génesis, dice, estaba Él y le dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Pues el Padre con el Hijo y el Espíritu, como decía desde el principio, Él hacía todas las cosas. El verbo es la acción del Padre. ¿Quién es el verbo? O sea, esas cosas no las pueden entender. Juan 1:1 dice en el principio, eh, en Juan 1:1, lo voy a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso de era Dios, quiero decirles que en un término muy, y yo lo voy a decir muy así, esa palabra no la voy a decir porque es muy,
complicada para mí, dice, porque oí abrupto, o sea, es muy interesante, es muy complicada, por ejemplo. Y el verbo era Dios. ¿Por qué era Dios? ¿Por qué dice ahí era Dios? Entonces, si el verbo no es Dios, entonces Jesús no es Dios, pero el verbo era Dios, o sea, dejó de ser Dios. El verbo era Dios. ¿Por qué? Él estaba en su trono, se despojó de su manto real, de su corona, y vino a hacerse un simple ser humano como tú y como yo. Así de sencillo. Un simple ser humano. Pero Él es Dios. En Él está la persona de Dios, en Él está la deidad de Dios, en Él está el mismo Espíritu de Dios. Así es de que Dios lo ungió. Entonces, entonces tenemos que reconocer quién es el Señor en nuestras vidas. Él es el amado, el que sacrificó su vida por nosotros. Y Él dijo muchas cosas que iban a pasar. El mensaje que a veces damos, yo quiero referirme a una lectura, la cual muchos la usan para cuando uno habla medio loquito, como dicen, pero, pero en realidad eh, es lo que es. Voy a leer segunda de Timoteo 4:3 para que ustedes vean eh, el contexto de la situación que voy a hablar. Para muchos esto es locura, pero la locura es muy tremenda. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, todos los cristianos, a compartir, a dar testimonio de Jesús. Así es de que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, te encarezco delante de Dios. Pone por testigos a Dios y a Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, en su manifestación, ¿quién se va a manifestar? Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Y en su reino. El reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra y va a reinar por 1000 años. Ahí está. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que aproveches la oportunidad. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con enseñanza de la Biblia. Pero enseñanza con una buena lectura, una buena explicación, no revolviendo los versículos como lo hacen los testigos. Tú les haces una pregunta y te contestan con otra pregunta y te contestan con un versículo que no tiene nada que ver con la pregunta porque no saben el contexto. Así es de, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, fíjate lo que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando tú predicas la sana doctrina, la gente sufre, las personas sufren cuando les hablas, se enojan, porque les hablas de la palabra y se enojan. O sea, están sufriendo porque ellos tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones y cuando les hablas la palabra se molestan. Entonces, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que ya no van a sufrir. Ya no los vamos a atormentar. Porque Dios va a venir por nosotros y ya no habrá quien predique la verdad. Ya no habrá predicadores de sana doctrina. Habrá predicadores falsos. Porque dijo Jesús, vendrán falsos cristos. O sea, enseñando doctrinas de demonios, dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ahí está, van a tener, quiero oír ese mensaje de salvación, quiero oír el mensaje, esas cosas que hablaban a esos hombres locos que decían que iba a venir Jesús y que el arrebatamiento, que quiero oír, quiero oír. ¿Y qué va a pasar? Hasta se van a amontonar maestros, dice,
sino que teniendo comezón de oír, van a querer oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus ideas de su corazón, conforme a sus imaginaciones, conforme a lo que yo pienso que es esto, porque no conocían el verdadero mensaje. Van a surgir hombres queriendo hablar de Dios y van a tener que meter un montón de mentiras y apartarán de la verdad el oído y apartarán de la verdad el oído, o sea, no van a escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque les molesta, sufren, la gente quiere adorar un mono y cuando les hablas la verdad ay, hasta se enardecen, se enojan. Entonces dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a las fábulas, ay, como esa fábula tan grande que está aquí en México, que vinieron los españoles y imagínense, yo me preguntaba, oye, ¿cómo se llamaban los inditos en aquel tiempo en México? Pues Tonantzin, el indio Tizoc, o sea, Chiquiliscuillit, Chiquitilín, o sea, hablaban en otro, o sea, eran mexicas, aztecas, hablaban un idioma, una lengua. Ay, acá me salen con que se llamaba como con nombre de telenovela. Ah, se llama Juan Diego. Luis Alberto, casi le ponen, ay, a Luis Alberto se le apareció la Virgen y trajo unas rosas delante de los franciscanos y el cuento bonito de la Virgen del Tepeyac, la leyenda del Tepeyac, la fábula, la mentira. ¿Y dónde está el pueblo mexicano? Que se la creyó todita. Por eso la gente se molesta cuando uno les habla la verdad, se enardecen y se enojan. Porque ellos quieren oír fábulas, ellos quieren que tú les platiques lo que ellos quieren oír. Ellos quieren oír, ay, sí, mira la Virgencita del Tepeyac, la Guadalupana, ay, sí, ella, préndele una veladora todos los días, mira, ella te va a hacer el favor, mira, ella aboga día y noche delante del Señor y ella es nuestra abogada, sí, cómo no. Mira, si de veras fuera poderosa como nuestro Señor Jesucristo, mira, órale para que tus hijos salgan de las drogas, salgan de tu esposo del alcohol, para que te sanes de esa enfermedad. Nosotros bien sabemos que si nos enfermamos y tenemos alguna condición delante del Señor, sabemos muchas cosas, sabemos que son consecuencias de nuestro pecado y que tenemos que soportar. Y si Dios en su misericordia nos sana, ¡y qué maravilla! O sea, debería de ser maravilloso para todos. El Señor sanó a ese hombre porque cree en Jesús. En el nombre de Jesús fue sano y Dios lo sanó. Y si no nos sana, seguiremos creyendo en Él. Muchos quieren ver milagros, pero ningún milagro puede salvar a alguien. Así es de que le dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Quieren oír más fábulas? O sea, yo me sé muchas, pero esa es una de ellas. Aquí en México estamos. Y saben que también en Perú, también yo conozco gente que le pide mucho a la Virgen de Guadalupe. La Lupita, o sea, o sea, esa es una diosa pagana que los españoles trajeron y engañaron al pueblo de México y México le gusta vivir en la mentira. Es más fácil engañar a la gente y enseñarles la mentira y se la creen. Y como ya están bien encaminaditos a la mentira, pues miren, si se le postran a una estatua de barro, de palo, de lo que sea, bien fácil. Cuando el anticristo empiece a gobernar el mundo en el nuevo orden mundial, con su economía, con una nueva religión, miren, van a elegir una estatua, miren, no va a ser difícil. Se van a postrar ante la estatua esa. Así de fácil. ¿Por qué? Porque viven engañados, viven en la mentira y les gusta que los engañen. Viven felices y piensan que Dios los oye. A veces las cosas suceden porque suceden. Estamos en la vida humana aquí. ¿Cuántas veces mucha gente se salva?
de algún accidente o de una enfermedad. Ahí están las artistas que están diciendo siempre, ay, una vencedora luchó contra el cáncer, le ganó. Y al final se va a morir, de cáncer o no de cáncer se va a morir. ¿Le ganó al cáncer? No le ganó a la muerte. Nadie le va a ganar a la muerte. Solamente hay un dicho que dice, hay una televisora que sale mmm, cosas de la vida, dice que todo tiene remedio menos la muerte. Eso dicen. Pero yo les digo, hasta la muerte tiene remedio, amigos. Cristo la venció en la cruz. Cristo nos va a resucitar. Somos más que vencedores. La muerte es vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O dónde está tu sepulcro? La victoria, tu sepulcro. ¿Dónde está? A ver. La muerte tiene solución en Cristo. Así es de que dice, pero tú, Timoteo, le dice, sé sobrio. Ponte vivo, abuelito, como dice mi nieto. Soporta las aflicciones. Ahí está, bien. Soporta las aflicciones. ¿Estás afligido? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes enfermo? Soporta la aflicción que te venga. ¿En Cristo? Dice, haz obra de evangelista. Evangeliza. Dice, cumple tu ministerio. Y le dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe verdadera, la fe en Cristo, la fe de Jesús. La fe es la confianza en las palabras de Jesús. La verdadera fe es lo que dijo Jesús, que nosotros debemos de creer en Él. Mira, cree en Jesús, cree en su palabra, esa es la verdadera fe. Fuera de Cristo y de su palabra, lo demás es pura mentira. Son puras fábulas, leyendas, historietas, puro cómics. Así es de que, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Mira, Dios va a hacer juicio. Y si tú adoras un mono, violando el primer mandamiento. Fíjense, una persona me dijo una vez, es que Dios es tan, es que Dios es tan bueno, Dios es maravilloso, Dios perdona todo. Sí, perdona todo, pero si tú lo confiesas, ay, perdóname Señor, yo era un idólatra, reconozco que soy un idólatra, pero no, que piensan acaso que Dios los va a perdonar nada más porque sí, si te arrepintieres, serás perdonado. Si no te arrepientes, no. Te puedes arrepentir de muchas cosas, pero si tienes un idólatra, un pecado te lleva al infierno. Mucha gente buena se va a ir al infierno. Así es de que si tú eres buena persona, tratas de hacer cosas como, yo tengo lealtad, soy leal a mis convicciones. Pues sí, pero no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, no eres nada. Ahí sí. Ay, yo quiero ir a la universidad para ser alguien. Pero si no tienes a Cristo, no eres nada. Aunque tengas tu título ahí de licenciado, de arquitecto, de ingeniero, no eres nada. Eres un pobre y miserable hombre del planeta Tierra que necesita a Jesús en su vida. Reconocer que Él es Dios. Que yo estudié en ¿sabe dónde? Así en el instituto y yo soy un teólogo muy impresionante. Sí, pero tampoco. No es de lo que tú seas. Es de es del Señor la misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. En aquel día, dice, cuando el Señor juez justo en aquel día, dice, le dé la corona. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aman la venida del Señor. Ah, que venga el Señor pronto, sí, Señor, ven pronto. Yo lo estoy esperando. Yo amo su venida. Ay, Señor, mira, ven pronto. Yo volteo a verla al cielo y digo, caray, este, un día se rasgará el cielo, se abrirán ventanas en los cielos y vendrá el Señor y digo, ¿cómo será eso tan fantástico, tan increíble? O sea, porque también mucha gente dice, ese Señor cuenta fábulas. No, 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 es lo que dice el Señor. Tú no te imaginas lo que va a suceder cuando el Señor venga. ¿Qué crees? ¿Que va a venir nada más así, se va a presentar a tu puerta y decir, ya vine por ti? ¿En dónde? ¿Cómo nos va a llevar? ¿Qué eventos van a suceder? Fantásticos. Eso no te lo puedes ni imaginar. Pero imagínatelo. Imagínatelo. Yo lo digo. Así es de que voy a entrar rápido a otros temas porque los temas que tengo son cortos y son edificantes para que tú le eches ganas aquí. Échale ganas, predica el evangelio. Compártele a la persona que no conozcas. Porque dos cosas, la otra vez leí Isaías 62 o 61:2 que dice que, que hablemos de la palabra del Señor, de las noticias buenas, de las buenas noticias de salvación, pero también que les hablemos de la advertencia de que va a venir el Señor y va a derramar su ira. Porque no todo es lindura, todo tiene una consecuencia. Como hemos leído en Isaías 24, la tierra se contaminó. La evidencia es la basura que hay en la tierra. Si la tierra se contaminó, tenemos que aquí se nos va. Este, queridos hermanos, amigos, prediquen la palabra. Los encarezco igual como le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios, amigo. Tú que eres cristiano. Si tú no eres cristiano, no tienes nada que predicar. Si tú eres testigo de Jehová, si eres mormón, si eres de otra secta, tú no tienes nada que ver con las palabras del Señor. ¿Qué tienes tú que hablar del Señor si tú no eres salvo? Nosotros, los verdaderos cristianos, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Estamos en Cristo. Dios nos va a resucitar a todos los que están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, mira, podrás hablar del Señor, pero ¿qué vas a decir si no conoces su palabra, si no lees la Biblia? Así es de que yo te encarezco delante de Dios si eres cristiano, que todo lo que tú leas, que toda la experiencia que tengas con Dios y que le entiendas bien, la prediques tal y como está escrita en la Biblia. Que cuentes las cosas, que tú tengas una relación con Dios real y verdadera y, ya tuve una relación con el Señor esta mañana, me levanté temprano, oré, tuve mi relación con Dios, leí la Biblia, yo le hablé a Dios y Dios me habló a través de la Biblia y confirmó la palabra y, y que tú salgas y hagas ese ministerio de evangelista. Que evangelismo quiere decir testimonio de quién es Jesús en tu vida. Porque Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga la palabra del Señor a tu vida y la entiendas, cuando tú recibas a Jesús en tu corazón, Dios te va a dar el poder de ser testigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en todo lugar. A los discípulos les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y serás testigo. Que toda la gente empiece a oír que tú eres cristiano, que tú eres de Cristo, que tú estás en Cristo, que crees en Jesús, que eres hijo de Dios.
que tú predicas la palabra, que tú hablas, haces obra de evangelista. Esa es la obra de dar testimonio de evangelismo personal, así una experiencia con Dios remoto. Así es de que yo te invito siempre, siempre a que des testimonio. Da testimonio de Cristo en tu vida, no des testimonio de las religiones. Que mucha gente habla de religión. La religión es un sistema, es una basura. Nosotros tenemos una relación con Dios, una relación real y verdadera, y vamos a la iglesia, nos congregamos. Aquel que no se congrega en una iglesia no es cristiano, es cristino, como dice un pastor. O sea, cristiano verdadero, que es fiel a Dios, que se reúne en la iglesia, que se congrega, que dice, yo voy a la iglesia porque es un mandato de Dios. Dios ordena y Dios establece principios y establece reglas para entrar al Señor. Ya regresó la señal, pero ¿saben qué? Es verdad todo lo que les digo. Da testimonio de Jesús, habla de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Él es la luz. Dios es luz. Ya se los aclaré el otro día, que qué tremendo. Así es de que predica la palabra, hermano. Así es de que es todo lo que tengo que decir hoy. Hoy tuve una relación con Dios muy, muy bonita. Este, le platiqué, siempre le platico al Señor de muchas cosas. Y más que todo, cuando ores, ora por la iglesia santa, la redimida, ora, gracias Señor por tu iglesia amada. Bendice a nuestros pastores. Señor, también bendice a los presidentes de todos los países, porque hay muchos que no creen en ti, son comunistas, tienen ideas fascistas, tienen ideas de poder que se enseñorearon ya con el pueblo en los poderes. No hay democracia como dicen, ay, la democracia, y son socialistas, capitalistas, comunistas, y hablan de democracia. Ni se entienden. Todos los países, el mundo está dividido, todos los países están divididos. Hay una división. Ahí están los que generan odio, están los otros que generan este odio también, odio contra odio, porque no se quieren ambos bandos. Todos quieren poder, todos quieren hacer algo por el pueblo. Fíjense, los gobernantes de ahora todavía fueran como Gedeón, que dijo que, que el Señor estaba con él. ¿Cuándo has visto algún diputadillo diciendo, un gobernadorcillo y diciéndole, no, el Señor está conmigo y vamos a gobernar como el Señor quiere, y me pongo primero a los pies del Señor? No lo hacen. Siempre piden, no se debe de mezclar la religión con el gobierno. Al final miren lo que va a hacer el anticristo. El anticristo, fíjense, el anticristo va a reunir los tres poderes: el poder económico, el primer, el poder de gobierno, o sea, el orden mundial se basa en esos tres: poder económico, el poder gubernamental y el poder religioso. Lo va a reunir, el ecumenismo. Y ahorita todos dicen, es que en las universidades son laicos, ahí no se puede hablar de Dios, en el gobierno tampoco. ¿Por qué? Porque no quieren
venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Ay, sí, acá ganamos 1,000 pesos a la semana, mientras esa gente gana de 150 para arriba. Y aunque ya les bajaron el sueldito, según eso y todo eso, hay muchos que buscan su manera de robar, muchos tienen sus dos, tres. Ahí está nuestro gobierno en todos lados. Así es de que por tanto, todo hombre de toda índole, de grandes, pequeños, pobres, ricos, todos, de todo nivel, tiene que arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Porque Dios no soporta a los altivos, a los creídos, a los sangrones. Ah, bueno, está fallando un poquito la señal. Ah, ya vamos otra vez. Ya falló otra vez la señal. Así es de que qué bueno que terminé. Pero Dios no soporta a los altivos ni a los sangrones. Así es de que Dios te bendiga en esta mañana. Ora por todo. Ora por su venida. Ponte feliz porque ya viene pronto. Lamentamos mucho. Voy a hablar, como aquí es el futuro de la humanidad en Cristo, voy a hablar de una manera muy inusual. Saben que lo sentimos mucho. Lamentamos la muerte de millones y millones de personas en el mundo en el futuro. Lo siento. Así es de que si no estás en Cristo, ojalá Dios use estos videos para que la gente diga, ay, este señor está medio loco, pero ¿dónde mira tu futuro? Imagínatelo. Que te piensas que estudiando, teniendo una carrera, ves un futuro. En esta vida no hay futuro. Solo estamos de paso. Pero hay un futuro. Bienaventurados, dice el Señor ahí en ahí está hablando del futuro de la humanidad para todos aquellos que confían en Jesús y aman su venida. Así es que muchas gracias en esta mañana. Un saludo para todos los que nos miraron en esta mañana. Este y siempre. Es que no me alcanza el tiempo de orar. Diario una de las carreras. Pues levántese temprano, mijito. Ore, necesita orar, platicar con Dios, decirle, mira Señor, pues aunque sea 5 minutitos, 10 minutitos, luego le aumenta a 15 y le empieza a platicar, ay Señor, me siento así, ayúdame, te necesito, ayúdame a avanzar, gracias por esto, gracias por lo otro, te pido por mis hijos, te pido por la iglesia, te pido por los gobernantes, te pido por la paz de Jerusalén, mira, tantas cosas que tenemos que hablarle al Señor y pedirle, porque Él lo pide, Él demanda. A ver, para que tengas un ratito con Él, para que le cuentes a tus aflicciones. Ay, Señor, me duele la muela. Pues cuéntale al Señor. Él conoce, Él ya conoce todo, pero Él quiere que tú le platiques. Ten comunicación con Dios a través de ese portal, una ventana abierta que es la oración. Puedes orar tal vez en el camino, puedes orar y alzar tus manos, bendecir al Señor, bendecir a su pueblo, bendito sea el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. O sea, aprende a hablar. No sabemos a veces ni hablar. Yo no sé muchas cosas, pero yo quiero ser valiente delante de Dios, como decía en Josué ahí Gedeón, que le dijo el ángel de Jehová, el mismo Dios le dijo, esforzado y valiente. Se esforzó, estaba ahí haciendo algo y era valiente. Así es de que sé valiente y esforzado, amigo, amiga, hermana, y para todos, recuerden, hay que arrepentirse. Sin más por el momento, como dice mi esposa, Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana y si no, es que ya vino Jesús.
pronto está Jesús por venir. No sabemos el día ni la hora, pero Él va a volver. Quizás es hoy, quizás es mañana, quizás es en el 2020, en el 2021. No sabemos el día ni la hora, pero Él va a regresar y lo estamos esperando. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo y échenle ganas en el Evangelio.